El juicio que en este momento se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez y que está próximo a finalizar nos ha dejado bastantes cosas claras a los colombianos. Principalmente que Álvaro Uribe Vélez quiere posar como una víctima, se quiere mostrar como una víctima ante todos los colombianos. Y es porque durante estos 2 días a los que él tiene derecho para dar sus conclusiones y sus alegatos finales, ha indicado en reiteradas oportunidades que el daño que le ha causado este juicio y este proceso en su contra es prácticamente irreparable según él. Él dice que supuestamente el senador Iván Cepeda ha utilizado más de una década para prácticamente difamarlo y hacerle una persecución en su contra. Lo que él también además indica es que supuestamente todo este proceso le ha causado un daño no solamente pues a nivel personal, sino principalmente electoral. Pero sobre todo las declaraciones que más indignación causaron es que él manifiesta que supuestamente todo este juicio le causó un daño moral irreparable, no solo a él, sino también supuestamente a su familia. Esas declaraciones despertaron una indignación colectiva, tanto que las madres de los falsos positivos decidieron responderle a Álvaro Uribe Vélez. Esas mujeres, esas madres que sí pueden decir con toda la seguridad que bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvieron un daño irreparable, tuvieron un daño que no ha sanado y que por supuesto no sanará. Madres que siguen buscando justicia, que siguen buscando verdad, que siguen buscando reparación, pero sobre todo respuestas de quién dio la orden de que sus hijos fueran asesinados, de que sus hijos fueran supuestamente dados de baja en combate, de que fueran pasados como guerrilleros o como personas armadas al margen de la ley, y que luego ellas después de tanto tiempo no han conseguido respuestas aún, no han conseguido la verdad. Muchas posiblemente siguen buscando los cuerpos de sus hijos y que ellas con toda la seguridad sí pueden decir que tienen un daño irreparable gracias al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Incluso el senador Iván Cepeda también fue contundente, fue claro. Él recientemente indicó que Álvaro Uribe Vélez es el determinador. Así tal cual, que es el determinador de todo este entramado, que él es prácticamente como la mente maestra detrás de todo esto y que pues por algo es que estará sentado allí en el banquillo de los acusados, ¿no? No por buen hombre está en este momento siendo juzgado y acusado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Ya vamos a escuchar lo que dice Iván Cepeda, pero adicionalmente también en estos últimos días nos hemos dado cuenta que Álvaro Uribe Vélez y su defensa, es decir, Jaime Granados y Jaime Lombana, se han desenmarcado profundamente de Diego Cadena, es decir, prácticamente lo dejaron solo, lo utilizaron cuando les sirvió y ya después adiosito, lo votaron. Pues recientemente la Fiscalía General de la Nación, al igual que Álvaro Uribe Vélez, solicitó a la justicia la condena tanto de Diego Cadena como de Juan José Salazar Cruz por los mismos 3 delitos que en este momento tienen sentado a Álvaro Uribe Vélez en el banquillo de los acusados, es decir, soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Ya vamos a escuchar lo que mencionó la fiscalía y por supuesto pues esa solicitud que le realiza a la justicia de nuestro país. Sin embargo, antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Gracias como siempre a ustedes por permanecer, pero sobre todo por darle like a este video, por compartir. Tenemos en cuenta que los medios también le hacen un juego enorme a Álvaro Uribe Vélez, lo quieren hacer ver como la víctima en todo este proceso y es evidente que los medios tradicionales no van a mostrar lo que mencionan las madres de los falsos positivos y lo que mencionó también el senador Iván Cepeda, así que invitadísimos a que compartan este video. Antes de que nos vayamos a esas declaraciones, yo quiero que empecemos inmediatamente con lo que menciona y la petición que hace la Fiscalía General de la Nación frente al futuro de Diego Cadena y de Juan José Salazar, juntos abogados, que la Fiscalía pide que sean condenados. Observen ustedes lo que escribe aquí Mapi Aguilars. Atención, la Fiscalía pide que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz sean condenados por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, los mismos delitos por los que está siendo acusado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vean esto. Entonces, señor juez, vemos que el delito de fraude procesal también se ejecuta a cabalidad. Se presentan documentos con el fin de generar error en la administración de justicia, más específicamente en la Honorable Corte Suprema de Justicia.
Y en el caso de Juan Guillermo Monsalve, eso sería claramente los beneficios ofrecidos. Primero el de la JEP, que lógicamente no se podía concretar. He sido claro y en eso contundente. No podríamos hablar de la idoneidad de ese beneficio, pero se ofreció. Se ofreció, su señoría. Se ofreció en primer término por parte del doctor Diego Javier Cadena. Y la norma lo que exige es un ofrecimiento. Pero, adicional a ese, se ofreció el recurso de resolución que se mantuvo en el tiempo. Se mantuvo hasta el 5 de abril, su señoría. Se mantuvo hasta en la interceptación telefónica con el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual se me manifestaba lo que él estaba ofreciendo al testigo. A un testigo, su señoría. A un testigo exige la norma. Y claramente, tanto Carlos Enrique como Juan Guillermo eran testigos ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Entonces, su señoría considera así la Fiscalía General de la Nación que se ha cumplido con su promesa, que hemos hecho un razonamiento serio frente a la prueba. Es más, observará usted, su señoría, que traté de ser responsable frente al análisis de la posible tesis defensiva. La analicé, la estudié, la verifiqué, tratando de entender su posibilidad, si era viable. Pero he tratado dentro de este argumento también de demostrarle que es poco o nada creíble, señor juez, dicha teoría. Ante lo cual, le solicito desde ya a su señoría se profiera fallo condenatorio en contra de los señores Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar por los delitos acusados, como posibles coautores, su señoría, de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, en lo que tiene que ver con el hecho jurídicamente relevante de Carlos Enrique Vélez para los dos ciudadanos, y de soborno en la actuación penal como autor material en lo que tiene que ver, coautor material en lo que tiene que ver con el caso de Juan Guillermo Monsalve. Recordará usted que dentro de la acusación se retiró el delito de fraude procesal. Deja así sustentada la Fiscalía General de la Nación, su señoría, sus alegatos de conclusión. Muchas gracias. Esto que estamos viviendo actualmente en el país es completamente histórico. No hay que olvidar incluso las pruebas que presentó el ex paramilitar Carlos Vélez. Una libreta, los soportes, los recibos de las transferencias y los giros que le realizaba Diego Cadena, posiblemente a nombre de Álvaro Uribe Vélez. Juntos sabían absolutamente lo que pasaba, juntos posiblemente tenían muy presente qué era lo que estaba sucediendo y pues ahorita quieren posar como víctimas. Vean esta caricatura que realizó recientemente Alex Hereo. Él escribe: le salimos a deber al genocida, ¿no? Esta es una opinión de Alex, hay que aclararlo completamente, y es por esas declaraciones que hace Álvaro Uribe Vélez de que le causaron un daño moral enorme. Él posando de víctima, por supuesto, como siempre, pero adicional a todo esto, él sin ningún tipo de pudor indica que supuestamente el senador Iván Cepeda lo venía maltratando. Vean esto, el senador Iván Cepeda venía maltratándome por casi una década, un maltrato permanente a Álvaro Uribe, un señalamiento permanente a Álvaro Uribe Vélez de paramilitar, es lo que dice allí el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues indicando que supuestamente prácticamente como si el senador Iván Cepeda fuese la persona culpable en todo esto cuando él es el que está acusado. Se le olvida que él es la persona que está allí en este momento enfrentando a la justicia. Iván Cepeda, un senador completamente valiente que además a través de recientes publicaciones, videos de actores, de campesinos, de políticos, nos han dejado claro que el apoyo al senador Cepeda es un apoyo multitudinario y de ahí puede partir incluso ese odio por parte de la oposición, la derecha, el uribismo, el centro democrático y los medios tradicionales al senador Iván Cepeda. Vean ustedes esta victimización. Por lo que se ha dicho que no, que mi interés era desacreditar al senador Cepeda. Mi interés era mi reputación, mi compromiso con Colombia, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, con las nuevas generaciones. Mi compromiso de que yo en la vida pública, la conciencia me dice, he dicho la verdad en la vida pública. Y entonces, sí, por supuesto, yo estaba bastante llamado en mi atención por todo lo que había dicho el senador Cepeda, que venía maltratándome. Ya era el año 2018,
por casi una década, un maltrato permanente a Álvaro Uribe, un señalamiento permanente a Álvaro Uribe de paramilitar. Como dije, me relacionó con Pablo Escobar, con la empresa que habría contratado unos sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano, me relacionó con Gallón Henao el día que lo pusieron preso por narcotráfico, pero mi interés era mi reputación, mis compromisos con el país, con mi familia, también mi interés electoral, señora juez. Es que unas denuncian del 2011 y que la resuelva del 2012, repetidas en el 2014, que la resuelvan en la víspera electoral del 18, eso me hizo mucho daño electoral y el daño reputacional que me ha hecho este proceso es inmenso, señora juez. Algún día en ese proceso de Pablo Hernán Sierra, un juez de la República dijo que yo tenía muy buena opinión. Con todo esto llegaron a bajar la opinión mía al 19%. La víctima, la única víctima aquí en todo este proceso es Álvaro Uribe Vélez y no la verdadera víctima, declarada víctima en este proceso, que sí es el senador Iván Cepeda. Él habla allí de dos cosas que me parecieron importantes: las nuevas generaciones que no le interesaron en su gobierno porque fueron esas generaciones a las cuales su gobierno asesinó. Los pasó como guerrilleros dados de baja en combate y luego salió cínico a decir que no estaban recogiendo café, sino que estaban realizando actos delincuenciales. Y no solamente eso, habla también del proceso electoral del que supuestamente resultó muy afectado. ¿Cuándo será que este hombre se va a retirar de la política de nuestro país? Tiene más de 70 años. Álvaro Uribe Vélez, por favor, retírate ya. Es momento, así como él se preocupa supuestamente por las nuevas generaciones, denle paso a las nuevas generaciones. Pero no. Él dice, además, que supuestamente pues su único interés era con su familia, era como ciudadano, como expresidente con Colombia, pero que además pues le causaron un daño moral enorme. Escuchen ustedes esto, porque frente a esas declaraciones las madres de los falsos positivos se pronunciaron. Vean. Mi interés no se restringe a decir que la Fiscalía no pudo probar los delitos que injustamente me asignaron. Mi interés como miembro de familia, ciudadano y expresidente es que se pruebe a lo largo de estos años que he dicho la verdad. Injustamente. Por eso, señora juez, entro en muchos detalles. Desde que recibí la información del doctor Andrés Arias, tuve el mayor interés por el tema de mi hermano Santiago. Desde que el doctor Diego Cadena me compartió información sobre el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, sentí un gran compromiso como colombiano y expresidente de que se avanzara en este caso que continúa impune. Me causaron un daño moral. Mi interés es defender también mi reputación y la de mi familia. Me causaron una afectación electoral muy grande y de opinión. Basta mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y de las compulsas a mi persona. Ese 16 de febrero de 2018, pocos días antes de la elección al Congreso. Esto demuestra que no es correcto lo que me asigna la señora fiscal. Al contrario, el senador Cepeda hizo sus campañas a Cámara y Senado afectando mi reputación. Me vinculó con el narcotráfico, con Pablo Escobar, con Santiago Gallón Henao, cuando lo capturaron por narcotráfico. Me vinculó con una empresa cuyo dueño sería una persona acusada de haber pagado a los sicarios que asesinaron a don Fidel Cano. La campaña del Senado del senador Cepeda fue una campaña de descrédito a mi persona y de... Él dice que básicamente el senador Iván Cepeda, lo dice entre líneas, supuestamente ganó su curul por desacreditar a Álvaro Uribe Vélez. No le faltó absolutamente nada para decirlo. Vean ustedes lo que respondieron las madres de los falsos positivos frente a esas declaraciones de que le causaron un daño moral enorme a Álvaro Uribe Vélez en medio de este juicio. Ellas dicen, daño moral el que le causó a más de 6.402 familias cuando dijo que nuestros hijos no estarían recogiendo café, que habían ido a delinquir.
es lo que mencionan las madres de los falsos positivos, que evidentemente es un daño irreparable, que es un daño inimaginable. Muchas de esas madres posiblemente siguen hasta incluso buscando los cuerpos de sus hijos porque no saben en dónde están, porque no saben en dónde los enterraron. Falsos positivos que supuestamente fueron dados de baja en combate. Falsos positivos que resultó en que eran jóvenes que fueron engañados por el gobierno, que les prometieron trabajo, que les prometieron empleo, pero resulta que Álvaro Uribe Vélez está muy preocupado por las nuevas generaciones, pero bajo su gobierno se apagaron la vida de miles de nuevas generaciones. Eso sí no lo dice el señor Álvaro Uribe Vélez en medio de sus declaraciones. Camilo Romero, precandidato presidencial, también mencionó: expresidente Uribe, mientras a usted lo inquieta el daño moral a su figura, imagínese lo que siguen sintiendo las miles de mujeres a las que les asesinaron a sus hijos en sus gobiernos con balas del Estado. Mujeres que están muertas en vida. Ese sí es un daño moral irreparable. Eso sí es un daño inimaginable, un daño que nunca, nunca se va a reparar, jamás. El dolor sigue, el dolor va a continuar. Posiblemente las madres ya viven porque les toca, pero prácticamente ese dolor siempre va a quedar ahí. Ahora, les hablaba yo a ustedes del senador Iván Cepeda, que fue contundente, no se cayó, él siempre ha sido muy frentero y además, hay que decirlo, ha sido bastante valiente en este juicio, enfrentando a uno de los hombres posiblemente más poderosos de nuestro país. Hemos visto incluso que varios de los que podrían haber testificado resultaron muertos en extrañas circunstancias, no sabemos cómo, pero posiblemente por nuestras mentes se pasa. RTVC escribió: el senador Iván Cepeda acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de liderar una estrategia para garantizar su impunidad y la de su hermano Santiago. El pronunciamiento se hizo en su cuenta de X. Esto fue lo que escribió el senador Iván Cepeda, pero quiero que ustedes mismos lo escuchen, porque lo que él menciona aquí es bastante importante. Él asegura que Álvaro Uribe Vélez fue el determinador en todo este proceso, que única y exclusivamente buscaban desacreditar al senador Iván Cepeda. Pero ya saben ustedes, a Álvaro Uribe Vélez el tiro le salió por otro lado. Vean esto. Buenos días. En la mañana de hoy concluirán los alegatos de cierre de la defensa de Álvaro Uribe y será él mismo quien cierre esta intervención, a propósito de muy probables afirmaciones que hará en la mañana de hoy y en general en estos 2 días. Hemos preparado el siguiente comentario. Lleva por título: Álvaro Uribe Vélez, el determinador. El largo proceso judicial que está culminando contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue acusado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, hace parte de un contexto mayor cuyo esclarecimiento muestra en qué circunstancias se ha producido este largo litigio. Al asumir su gobierno en el año 2002, Uribe aspiraba a culminar exitosamente la adaptación del paramilitarismo a la vida legal. El proceso de la llamada desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia venía acompañado de la operación de legalizar la parapolítica y no se dio de manera pacífica. La Corte Suprema de Justicia, como ustedes recordarán, adelantó los juicios de los congresistas parapolíticos y comenzaron a aparecer hechos que involucraban al propio presidente Uribe con la historia paramilitar, especialmente en Antioquia y Córdoba. 3 episodios fueron especialmente comprometedores: el juicio contra su primo Mario Uribe Escobar, las confesiones de los jefes paramilitares en el sistema de justicia y paz y el llamado caso Tasmania. En esos 3 episodios se desarrollaron métodos para silenciar a toda costa a los operadores judiciales y a los testigos paramilitares. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron interceptados ilegalmente. El magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velázquez, fue víctima del montaje conocido como caso Tasmania, y los jefes paramilitares fueron extraditados de urgencia y colectivamente en mayo de 2008. Es decir, se desarrollaron métodos criminales para silenciar la verdad del paramilitarismo y la parapolítica.
Esos métodos incluyeron, entre otras prácticas, la utilización de intermediarios, abogados ligados a la defensa de jefes narcotraficantes y paramilitares para contactar falsos testigos que mediante soborno fueron presentados ante la justicia para engañarla y cometer fraude procesal. Las entrevistas que hice a los paramilitares de la Hacienda Guacharacas y del Bloque Metro, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, en el año 2011, quedaron como cabos sueltos que había que eliminar. De esta forma, se desarrollaron mis debates en el Congreso de la República y entre 2012 y 2018, la investigación de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 38.451, que concluyó en el auto inhibitorio a mi favor y en la compulsa de copias contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en el año 2008, cuyo modus operandi, esa manipulación, se empleó para intentar liquidar esta nueva investigación. Por estas innegables razones es que él, el expresidente Álvaro Uribe, no fue un desprevenido ciudadano que defendió su honra. En realidad, ha sido el jefe de una poderosa máquina para engañar a la justicia, mentir a la sociedad colombiana y garantizar su impunidad y la de su hermano Santiago. Este proceso judicial se inscribe entonces en una lucha por la verdad que se ha dado en el país en las últimas 2 décadas y que tendrá un punto de esclarecimiento esencial cuando se pronuncie la justicia en este proceso. Esa última parte, tremenda, se las voy a dejar. Por esas innegables razones es que él no fue un desprevenido ciudadano que defendió su honra. En realidad ha sido el jefe de una poderosa máquina para engañar a la justicia, mentir a la sociedad colombiana y garantizar su impunidad y la de su hermano Santiago. Nada más que decir, estaremos atentos a cómo finaliza este proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, a cómo finalizan también los alegatos que se están dando por parte de la defensa, por parte de él también, las conclusiones, esa victimización que ha utilizado en estos últimos días. Así que a todos muchas gracias, cuéntenos aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes de esa victimización de Álvaro Uribe Vélez, esa victimización que por supuesto dio pie y con justa razón para que las madres de los falsos positivos pudieran responderle, y también frente a las declaraciones del senador Iván Cepeda. Los leo a todos y como siempre muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden suscribirse, compartir, seguirnos a través de las redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp, y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.